Pues me da gusto saludarle, hermanos. Sabemos que allá afuera está muy bonito, ¿verdad? Pero es mejor estar aquí escuchando la palabra de Dios. Solamente así el Señor nos puede bendecir, hermanos. Que esta palabra que vayamos a escuchar, que sea de bendición para nuestras vidas. Porque a eso hemos venido, ¿no? Dispongamos nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios. Bueno, pues seguimos ahí en la epístola de Romanos. Lo invito a que abra su Biblia. Ahí en Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 2, por favor. Y el tema se llama: no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más. Tu amor, tu misericordia, Señor, aquí nos tiene, Padre. Y a la verdad no somos dignos, Señor, ante un Dios santo, 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 bendito Dios. Por tu gracia, Padre, hemos llegado aquí hoy, Señor. Señor, en este momento, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor, tu consejo que tanto lo necesitamos. Te pedimos, Padre, que caiga en buena tierra tu palabra, Señor, que dé fruto, mi Dios, que no caiga en un saco roto, Señor, sino que esta palabra que vayamos a escuchar, que nos redarguya, nos exhorte y nos avive nuestro espíritu, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No hay autoridad sino de parte de Dios. Según la Biblia, hay que someterse a las autoridades y respetarlas, ¿verdad? Algo que no es una cosa sencilla. Y es que a la gente no le gusta ocupar un papel donde tengamos que estar bajo la autoridad de alguien más, ¿eh? A nadie le gusta. La palabra autoridad en el griego significa poder gobernar. Significa que es el derecho de ejercer poder. Y según Romanos capítulo 13, versículo 1, dice que nos sometamos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí Pablo nos exhorta a someternos a las autoridades, ya sean gubernamentales o a cualquier tipo de autoridad que haya sobre nosotros, porque las que hay por Dios han sido puestas, establecidas. Acompáñame a Daniel capítulo 2, versículo 21. Dice que Él muda los tiempos y las edades. Dice que quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, dice la palabra de Dios. Fíjese que Dios en su soberanía es quien determina quién gobierna y quién no gobierna, ¿eh? Dice que Él quita reyes y pone reyes. O sea que cuando un gobernante o rey no actúa con justicia, rectitud y misericordia, Dios lo quita de una forma u otra. Dios lo quita a ese rey. Podemos ver en el caso del rey Saúl. El caso del rey Saúl, ¿verdad? Vemos que Dios permitió que Saúl fuera elegido como rey de Israel en aquellos tiempos. Sin embargo, dado que el rey Saúl quiso aprovecharse, abusando en exceso de su poder y aparte llevando una vida desordenada, viviendo en idolatría, todo eso lo llevó a perder el favor de Dios. El rey Saúl perdió el favor de Dios.
Pero por el otro lado, vemos al rey David, que Dios lo puso para guiar a su pueblo como un buen pastor, como un juez justo y sabio. Dice ahí en 2 de Samuel 7:16, dice que su casa y su reinado permanecería para siempre. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, dice. Le dice el Señor por medio del profeta Samuel, ¿verdad? Samuel le dice a David que su trono sería eternamente estable. De hecho, de nuestro Señor Jesucristo viene del linaje de David. Al Señor Jesús le decían, hijo de David, hijo de David. Hay como 20 versículos en la Biblia que le llaman hijo de David al Señor Jesús, porque venía del linaje de David. ¿Y qué tal el rey Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor no quiso reconocer al Altísimo, al Señor. Dice la Biblia que fue echado al campo para vivir como animal. El rey Nabucodonosor era rey y fue echado al campo con los animales a vivir como bestia. Dice Daniel, acompáñame a Daniel capítulo 5 versículo 21, por favor. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado como el rocío con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place, dice. Que Dios pone en el poder al que le place. Él pone y quita reyes. Nabucodonosor se llenó de orgullo y de terquedad. Se le quitó el poder que tenía como rey y se acabó toda su gloria. Lo llevaron lejos de la gente y se volvió como un animal, dice la Biblia. Vemos claramente que el Señor es quien quita reyes y pone reyes. Pero hay que tener en mente que Dios, al ser la fuente de toda autoridad, Él también delega su autoridad a personas con propósitos específicos, El Señor delega su autoridad a personas con propósitos específicos. Fíjese que toda autoridad delegada, ya sean gobernantes, maestros, reyes, presidentes, de una forma, a todos se les dio autoridad, pero para servir. Hermanos, la autoridad tiene un propósito, y es para el servicio de los demás, para el servicio de los demás. Pero lastimosamente hay personas que se sirven en vez de servir. Usan la autoridad injustamente. Así hay muchos gobiernos ahorita. Su autoridad lo usan para intereses propios, injustamente. Se sabe que cualquier autoridad debe ponerse al servicio de los demás. Cualquiera que tenga autoridad debe ponerse esa autoridad al servicio de los demás. Porque quien no pone el poder al servicio de otros, termina sirviéndose del poder. El que no pone esa autoridad al servicio de los demás, ese poder que tienes, termina esa persona sirviéndose de él. Y sepa que quien se sirve de la autoridad no servirá como líder, ya sea presidente, gobernante, maestro, rey. Pues nadie, fíjese que nadie querrá voluntariamente seguir la dirección de un dictador, un dominador, un autoritario.
Y así esa persona perderá la confianza y el respeto. Nadie le tendrá respeto a esa persona. Pueden que respete su oficio, de que él tiene esa autoridad, pero pueden que a él no lo respeten. Tengamos cuidado cuando alguien tiene autoridad. Algunos de aquí pueden que tengan autoridad en su trabajo. Claro, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Fíjese que por lo regular, Dios estableció 4 clases básicas de autoridad. Él ha delegado autoridad en la familia, en el gobierno, en la iglesia y en el trabajo. En estas 4 áreas, Dios ha delegado su autoridad a los hombres para que la ejerzan con justicia. En la familia, por ejemplo, vamos a ver cómo Dios delegó su autoridad en la familia. Dios dispuso que el padre sea la cabeza del hogar. La esposa debe estar sujeta a su esposo y los hijos sujetos a sus padres. Dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Verdad? Ahí podemos ver la autoridad de Dios. Y Colosenses 3:20 dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. ¿Y qué pasa cuando no se cumple el orden de Dios en la familia? Cuando el hombre pierde su autoridad y cuando la mujer se levanta por encima del hombre, se convierte en un caos total esa familia, en un desorden. Y pueden acostumbrarse a vivir así, Entonces, ¿cuál es el orden familiar? 1 Corintios 11:3 dice ahí, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Primeramente Jesucristo como cabeza de todo varón, luego el varón como cabeza de su mujer, y después la mujer como ayuda idónea de su esposo, ¿verdad? Y por último, ahí vienen los hijos, bajo la autoridad de sus padres. Amén. ¿Y qué tal la autoridad en el gobierno? La autoridad en el gobierno. Dios también ha delegado autoridad en el gobierno. ¿Con qué propósito Dios delega su autoridad a los gobernantes? ¿Con qué propósito? Para servir, para promover el bien del público. Por eso, para eso, recuerde que toda autoridad se estableció para servir. Dice Romanos 13:3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Fíjese qué consejo nos da aquí la Biblia. Vemos aquí que las autoridades que Dios estableció deben favorecer al que obra correctamente. Las leyes, las autoridades favorecen al que obra correctamente. Las autoridades no están puestas para atemorizar a los que hacen lo bueno. Claro que no. Es al contrario. Fíjese que así como Dios recompensa al bueno y castiga al malo, pues de la misma manera la función de la autoridad en el gobierno tiene que seguir el mismo camino de equidad, porque Dios le dio esa autoridad a los gobernantes. Así como Dios es temor para el hombre malo, así también la función principal de las autoridades están para infundir temor al que obra mal. ¿O no es así? ¿Dónde están los ladrones ahorita?
escondidos. ¿Dónde están los que obran bien? Tranquilos, en paz, ¿verdad? Dice la palabra: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y en el siguiente versículo, Romanos 13:4, en el versículo 4 dice, Pablo dice que las autoridades llevan la espada a fin de promover y proteger el bien en la sociedad. Vamos a ver qué dice en el versículo 4, dice, porque es servidor de Dios para tu bien, dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí está bien claro, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Dice que la espada es servidor de Dios. Aquí la palabra espada literalmente significa cuchillo, puñal, castigo, muerte. En otras palabras, la espada simboliza el derecho que el gobierno tiene para infligir el castigo, incluyendo la pena de muerte. El gobierno tiene la espada, el castigo, para aplicársela al hombre malo, incluyendo la muerte. Fíjese que desde el Antiguo Testamento, el Señor fue el que instituyó la pena capital. La pena capital. La pena capital consiste en la ejecución de un condenado como castigo por su culpa. Génesis capítulo 9, versículo 6. Dice allí, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho al hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. O sea, diente por diente, ojo por ojo. Tú matas, la ley te va a justiciar. ¿Y qué tal en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan cuando Pedro intenta de impedir el arresto de Jesús? En su intento, Pedro le vuela la oreja a un siervo de un sacerdote llamado Malco. Se la vuela, literalmente. ¿Qué le dice el Señor a Pedro en Mateo 26:52? Dice allí, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Le dice el Señor a Pedro. O sea que el Señor le estaba recordando a Pedro que el castigo por matar a uno de los enemigos de Jesús sería que a Pedro mismo perecería ejecutado por la misma ley. Dice, porque todos los que tomen espada, a espada de la ley perecerán. O sea que la ley tiene la espada para matar. El punto es, hermanos, que Dios dio a los gobernantes autoridad para hacer cumplir las leyes, y lo hizo para nuestra protección y para nuestro bien. Y nuestro deber es acatar y respetar las leyes superiores. Eso es nuestro deber, como buen cristianos que somos. En este caso, pagando impuestos, que no, obedeciendo las leyes y sus reglamentos. Como cristianos debemos mostrar respeto a la ley. Esforcémonos por respetar la ley, hermanos, lo más que se pueda. Si no lo hacemos, nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Romanos 13:2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste,
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, les va a ir mal. Lo que nos está diciendo es que en última instancia, cuando desobedecemos las leyes terrenales, estamos mostrando falta de respeto a Dios, porque es Él quien ha puesto a ese gobierno sobre nosotros. Si nosotros estuviéramos en México, hermanos, que es más difícil allá, una vez me dijo alguien que las leyes en México se hicieron para fracasar. Pero imagínense, estamos entre la espada y la pared. ¿Qué hago? Estamos bendecidos de estar en este país, hermanos, y andémonos derechitos. Por eso es muy importante que el pueblo de Dios ore por los gobernantes. Dice 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 2, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, en el poder, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay veces que se nos olvida orar por nuestro gobierno. Amén. Ahora, hablando de la autoridad, ¿qué pasa con la autoridad en la iglesia? Pregunta: ¿quién es la máxima autoridad en la iglesia? Cristo. Cristo es la cabeza y la autoridad principal de la iglesia. No es el hombre, es Cristo, mis hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, dice. Vemos que Cristo es el líder. Cristo tiene toda la autoridad sobre su iglesia. Es Él el que tiene el control sobre todos los asuntos de la iglesia. Es Cristo, no es el hombre. Pero hay hombres que se la adueñan de la iglesia. Últimamente, en muchas iglesias, se ha levantado un nuevo fenómeno donde Cristo ya no es la cabeza. Son iglesias sin Dios. Eliminan toda referencia a Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios lo eliminan, lo sacan de las iglesias. Pero eso sí, hay mucha música viva, buenas charlas de motivación. Son iglesias inclusivas, donde la identidad de género no importa, donde piensan que ser lesbiana, gay, homosexual no es pecado. Son iglesias sin Dios. Es un total contradicción, ¿verdad? Iglesias sin Dios. Ahora, hablando bíblicamente, hermanos, Cristo como la máxima autoridad de su iglesia, Cristo ha delegado su autoridad a ciertos líderes en la iglesia. Él ha delegado autoridad en su iglesia. Hebreos 13, versículo 17, por favor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, dice. Dice, obedeced a vuestros pastores. Es importante notar aquí, hermanos, que en este pasaje la palabra que se traduce como pastores realmente no es la que se usa como un pastor generalmente,
sino que aquí la palabra pastores es una palabra genérica que significa líderes. La Biblia Reina Valera usa la palabra pastores. En otras traducciones, como en la traducción lenguaje actual, lo dice más claro. Dice ahí en Hebreos 13:17, en la traducción lenguaje actual, dice: obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. ¿Se los leo otra vez? En pocas palabras, este pasaje nos está enseñando que debemos obedecer a los líderes de la iglesia. Sean quienes sean, debemos apoyarles, ayudarles. El autor de Hebreos es muy claro. La iglesia debe obedecer y sujetarse a sus líderes que tienen autoridad de parte del Señor. La iglesia tiene que ponerse bajo el liderazgo de los encargados con el propósito de apoyar la obra. Porque es claro que esos líderes tienen autoridad. Porque el mismo Señor es quien los ha puesto enfrente. Si no fuera así, entonces no se tendría por qué obedecerles o someterse a ellos. Acompáñame a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 13, por favor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pablo menciona 3 funciones de los líderes en la iglesia. En primera dice que ellos son los que trabajan entre vosotros. Y en segunda dice que ellos os presiden en el Señor. Y en tercera dice que ellos os amonestan. Ahora, cuando dice que ellos son los que trabajan entre vosotros, quiere decir que ellos son reconocidos por su esfuerzo ministerial. Y cuando Pablo dice que ellos os presiden en el Señor, la palabra presidir tiene la idea de influenciar a otros, de influenciar para que sigan el camino recomendado. Presidir tiene la idea de guiar, dirigir, liderar. Pablo también se refiere a ellos como los que os amonestan, dice. El hecho de que ellos son los que los amonestan, esto asume de que ellos tienen autoridad, con el propósito de corregir, de empujar la grey hacia el buen camino. Con ese propósito, Dios ha delegado su autoridad a los líderes de la iglesia. En otras palabras, hermanos, los líderes son reconocidos por lo que hacen, por sus labores ministeriales, mas no porque tienen un título o porque ocupan un oficio, Por eso dice Pablo en el verso 13, tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra, de su esfuerzo, de su trabajo. ¿Cuál es la razón por que se les debe estimar y amar? No porque ocupan un puesto ministerial, no porque llevan el título de pastor o diácono o de maestro, claro que no. Se les debe estimar y amar por causa de su obra, por lo que hacen en la obra del Señor, por su esfuerzo, por su trabajo, por su entrega. Por eso se les debe de estimar y amar. Hermanos,
en la iglesia hay personas que buscan un título formal para poder tener autoridad. Pero ¿sabe cuál es la mejor manera de obtener un grado de autoridad en la iglesia? ¿Sabe cuál es la mejor manera? Es trabajando para el Señor y sirviendo a la iglesia, y que la misma iglesia reconozca su labor. Pero no es el título que genera la autoridad, no es el oficio. Recuerde que la autoridad que tienen los líderes en la iglesia no se basa en el título de líder, sino en la labor que realizan, pastoreando, supervisando y enseñando en cualquier área que te encuentres. Y cuando el día, escúcheme bien, y cuando el día que ese maestro, hermano, líder, diácono, pastor deje de cumplir su rol, pierde toda su autoridad. Así de fácil. Yo puedo estar aquí hoy, mañana digo ya no más. Muchas gracias, hermano, que te vaya bien. Perdemos toda autoridad, hermanos. Así de sencillo. Hermanos, la autoridad de los líderes en la iglesia no es una autoridad que se aprovecha de la gente, ni una autoridad que controla o manipula a la gente. Claro que no. Aquí no es como en lo secular. La autoridad en la iglesia no es como en lo secular. Aquí no es como son las autoridades gubernamentales que solo se aprovechan del pueblo. Más bien, la autoridad de los líderes en la iglesia del Señor es una autoridad que busca bendecir y servir al pueblo de Dios. Así es como Jesús les explicó a sus discípulos ahí en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Si gusta puede acompañarme ahí. Dice allí: entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Usted quiere tener un grado de autoridad en la iglesia? Póngase a servir. Aquí vemos la muestra de cómo un líder debe liderar según el modelo de Jesús. Y la prueba es si está usando su autoridad como lo usaba Cristo, sirviendo a la gente, sirviendo a la iglesia, no controlándola o enseñoreándose de ella, sino sirviendo a los demás. Hermanos, la autoridad que Cristo delega a los líderes de la iglesia se ejerce como lo ejercía Cristo, sirviendo a los demás, ayudando a los demás. Dice primera de Pedro 5:3, dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hermanos, los líderes en las iglesias tienen autoridad. Claro que sí, esto es cierto, pero esa autoridad nos debe llevar a cuidar, a proteger y a edificar, y no a controlar, manipular o enseñorearse de la grey. Amén. Ahora, el deber de cada miembro como parte de iglesia, mi hermano, su deber, su parte,
Dice Efesios 5:21 que debemos someternos unos a otros en el temor de Dios. Someternos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, usted sabe que el sometimiento y la humildad no es un rasgo muy popular en el mundo moderno hoy, en nuestros días. Hoy mucha gente no quiere someterse a nadie, ni mucho menos a las autoridades. Son rebeldes. Pero el que es cristiano, sean quienes sean las personas que ejercen autoridad sobre nosotros, debemos someternos y obedecer el justo poder y la autoridad que Dios les ha dado de acuerdo a su soberanía. La palabra de Dios nos enseña que debemos someternos en silencio, más cuando nuestro orgullo y nuestra mente carnal no ven motivos, más bien ven motivos para murmurar. Cuando nuestra carne responde y no quiere someterse a nadie o a esa persona que tiene autoridad sobre mí. Pablo nos dice que debemos ser creyentes modelos y no rebeldes. Creyentes modelos y no rebeldes, respetando las autoridades, porque sea quien sea la persona a quien desobedezcas o a quien te rebeles, tu problema fundamental será siempre con Dios. Será siempre con Dios. En última instancia, estamos mostrando falta de respeto a Dios, porque es Él quien ha puesto esa autoridad sobre nosotros. Y nuestro deber es someternos en cualquier área que estemos. Si estoy en el trabajo, yo me someto a mi jefe. Si estoy en la ciudad, me someto a las leyes del Estado. Si estoy en la iglesia, me someto a los líderes, al pastor. Amén. Recuerde que el tener una actitud de rebeldía a la autoridad es una característica no de los hijos de Dios, sino de los impíos. La palabra de Dios dice que no hay autoridad establecida, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Acompáñame a Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 2, por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pregunta: ¿a quién le gusta ser dominado por alguien más? A nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta. Si a nosotros como cristianos a veces se nos hace difícil sujetarnos a las demás personas que tienen autoridad sobre nosotros, como es en el trabajo, en la iglesia, en el hogar, ahora imagínense a las personas que no tienen a Dios en su corazón. Una persona que está alejada de la gracia de Dios no fácilmente puede someterse a otra persona. Y no es porque no quiera, es porque no puede. No puede. No tiene el amor de Dios. Dice Juan capítulo 15, versículo 5. Dice Juan 15, 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, cuando estamos unidos a la vid, que es Cristo Jesús, podemos llevar fruto, pero separados de Él, nada podemos hacer. Ahora, ¿por qué estoy exponiendo este versículo aquí? Porque un corazón separado de Cristo, un corazón no regenerado, donde todavía mora el pecado, puede haber orgullo, soberbia, arrogancia y nada de humildad. Y un corazón así, no muy fácil, se somete a la autoridad de otro, Y para someterse a alguien, hermano, se requiere un corazón humilde.
Y solo podemos ser humildes si permanecemos en Cristo Jesús. Recuerde que solo aquellos que son investidos de poder por el Espíritu Santo pueden tener el privilegio de vivir conforme a las normas del Señor, el que tiene el Espíritu Santo. Y si el Señor dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, entonces como hijos obedientes debemos hacerlo sin ningún problema. Porque si hay algo que el Señor nos ha demandado, es porque lo podemos hacer. El Señor nunca nos pondrá a hacer algo que no podamos hacer o llevar, jamás. Es imposible que el Señor demande obediencia a una persona que no es creyente. Es imposible que el Señor demande obediencia a una persona que todavía es esclava del pecado. Porque una persona que es esclava del pecado obedece al pecado, sigue obedeciendo al pecado. El que peca, peca porque es esclavo del pecado. Y el pecador no está interesado en obedecer a Dios, sino al pecado, su pecado. Hermanos, así que nosotros como creyentes no debemos someternos a la fuerza a Dios, ¿ok? No debemos someternos a la fuerza a Dios ni a las autoridades que Él estableció, sino que debemos someternos voluntariamente, así como Cristo voluntariamente se hizo siervo para bendición nuestra. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Vamos a dar gracias, hermanos.